Hola, bienvenidos a un video más de este curso de actualización en COVID-19. El día de hoy vamos a hablar acerca de la clasificación clínica de esta enfermedad, cómo evoluciona a medida que van pasando los días y qué tipos de casos de COVID-19 vamos a atender. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un caso leve y un caso severo? Todo eso lo vamos a explicar el día de hoy. Para comenzar, quiero que vean estas dos imágenes. Ambas son de pacientes con COVID-19. He querido mostrarles esto para que ustedes vean la diferencia que puede haber entre una persona con COVID-19 y otra. Muchos, cuando pensamos en esta enfermedad, nos imaginamos a alguien hospitalizado, grave, en una unidad de cuidados intensivos, y no es así. No todos los casos terminan de esta manera. Por otro lado, hay personas que piensan que todos los casos van a ser leves y por lo tanto no le dan la importancia necesaria, y eso también es un error. Si bien es cierto, la mayoría de casos van a ser leves, va a haber otro porcentaje de casos que van a terminar en un hospital. Vamos a mencionar cuáles son todos los tipos de COVID-19 que existen. Primero, le voy a presentar este esquema realizado por el doctor Samuel Pecho Silva, un neumólogo e investigador reconocido en Perú. Y él nos presenta, miren cómo se da la evolución de la enfermedad desde la exposición al SARS-CoV-2, al virus. Y ahí nomás tenemos que decir algo que quizás no todos saben. No todos se van a infectar, se van a contagiar cuando se exponen al SARS-CoV-2. Y estoy seguro que les habrá pasado, si no a ustedes, a alguien cercano, a algún familiar, a algún amigo, que en casa todos se contagiaron, pero hubo por ahí alguien, la mamá, el papá o alguien por ahí en casa, que con tantas personas contagiadas, él no se contagió. Se hizo sus pruebas, salió negativo y todo. Pudo haber sido asintomático o pudo realmente no haberse contagiado, porque cuando uno se expone al SARS-CoV-2, un pequeño porcentaje del 10 hasta el 30% no se va a infectar. Por alguna razón que todavía se desconoce muy bien, pero va a haber un mayor porcentaje de personas que sí se van a contagiar. De esas personas que se contagian, un 40% va a ser asintomático. El otro 60% va a tener síntomas. Y de esas personas que tienen síntomas, las vamos a clasificar como leves, moderados, severos y críticos. ¿Ya? Aquí también vamos a mencionar a los asintomáticos subclínicos, que van entre un 50 a un 60%. O sea, son aquellas personas que no tienen síntomas, pero que la enfermedad ha podido desarrollarse también de una forma leve en los pulmones. Para diagnosticar a esas personas solamente se tendría que hacer una tomografía. Ojo, quiero hacer esta aclaración. No estoy diciendo que toda persona tiene que hacerse tomografías, ¿ok? Les estoy diciendo que este porcentaje ha salido, en los estudios, ha salido de las tomografías que se han hecho a varios pacientes, incluidos leves. Entonces se ha visto que muchos pacientes leves tienen esas pequeñas lesiones en los pulmones. Eso no requiere tratamiento, no requiere ninguna medida especial, ¿ah? Ojo con eso, ¿sí? Pero en esos estudios se ha demostrado que hay esas alteraciones en los pulmones, ¿sí? Que quede claro, no todos tienen que hacer una tomografía. Muy bien, entonces hay personas que no van a tener síntomas y hay personas que sí. Las personas que tienen síntomas se van a dividir en pacientes leves, 80%, moderado, 10%, severos, 5% y críticos, un 5%. Esto puede cambiar también de acuerdo al autor. Algunos lo resumen en 85, 15, 5. Y en algunos simplemente los separamos para tenerlo más detallado. Algunos juntan leves y moderados, ¿ya? Entonces, simplemente son formas de poder enfocarlo, no es exacto, ningún número que vean aquí ustedes es exacto completamente.
Los leves, eso sí, en cualquier literatura, cualquier estudio que ustedes vean, siempre los leves van a ser la mayoría. Siempre. 80% de casos van a ser leves, 10% van a ser moderados. O sea, entre leves y moderados ya tenemos el 90%. Estos dos tipos de pacientes no va a ser necesario que acudan al hospital. Van a tratarse en casa, van a evolucionar bien, tranquilos, sin complicaciones. El otro porcentaje que queda, los pacientes severos, ya van a ir a un hospital porque van a necesitar oxígeno. En situaciones donde los hospitales están colapsados, se ha tenido que tratar pacientes severos en casa, haciendo lo posible y tratando de compensar esa falta de atención hospitalaria, ¿no? Pero lo ideal siempre va a ser que el paciente sea tratado en un hospital. Y ya los pacientes críticos, en un 5%, van a ser aquellos que van a entrar a unidad de cuidados intensivos, porque van a requerir la ventilación mecánica, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que va a diferenciar un paciente leve de un paciente severo? Ahorita vamos a mencionar en la siguiente diapositiva las características entre uno y otro, pero lo fundamental es la saturación, ¿sí? Grábenselo bien, por favor. Lo principal es la saturación. Les digo esto ¿por qué? Porque para un paciente que tiene COVID leve, está saturando normal, si este paciente tiene fiebre, se siente mal, siente como si le hubieran golpeado, le hubieran dado duro, siente todo su cuerpo mal, se siente cansado, no quiere comer, está vomitando, tiene diarrea, está tosiendo todo el día, para el paciente va a ser un cuadro grave, ¿no? Él se va a sentir como que, doctor, estoy mal, muy mal, estoy grave. Pero su saturación es 99%. Entonces no se considera un caso grave, ¿ok? El caso grave es cuando ya la afectación ha llegado a los pulmones, ha comprometido tanto los pulmones que esta persona ya no puede respirar, no puede oxigenar bien y por lo tanto su saturación está disminuyendo. Ahí es un caso ya severo, ¿sí? Entonces, no decimos leve, severo, por cómo se siente el paciente, ¿sí? Si nos están escuchando aquí pacientes, personas en general que no sean personal de salud, quiero que entiendan esto ustedes para que puedan entender cuando nosotros, los médicos, hablamos de pacientes leves o severos, ¿no? Porque yo puedo decir, el paciente leve, y el paciente me está escuchando y dirá, doctor, pero yo me siento mal, doctor, ¿cómo va a decir que soy leve? Entonces, justamente por eso les estoy explicando. El leve significa que no se ha afectado los pulmones, que la enfermedad no ha comprometido los alvéolos, que todavía puedes oxigenar muy bien y que no necesitas ningún tipo de ayuda para poder respirar, ¿no? Ese es un paciente leve. Ya, al margen de los síntomas, un paciente leve puede tener todos los síntomas y puede sentirse que se encuentra muy mal, pero sigue siendo leve por la saturación, ¿ya? Muy bien, ahora, bueno, aquí también se menciona la letalidad que tiene este virus. Puede ser de un 0.6 a un 2%. Hay países que llegan hasta el 3%, incluso se ha reportado que en Perú hemos llegado hasta el 4% de letalidad. Aquí también quiero hacer una aclaración, porque las personas que que no concuerdan con la información de la pandemia, o que están en contra, que piensan que el virus ha sido inventado, que la pandemia no existe, y en fin, dicen, pero ese es un comentario que yo lo he visto bastante en redes, y es probable que también aparezca por aquí abajo en los comentarios. Muchos dicen, pero ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanto con esta enfermedad que solamente tiene un 3% de mortalidad? O sea, 3% no es nada, esto no debería ser considerado una pandemia y no sé qué. Primero, que pandemia no se le considera por la letalidad que tenga. Pandemia porque es una infección que se ha expandido por todo el mundo. Eso es algo inevitable, eso nadie lo puede dudar. Entonces es una pandemia, por eso. Lo otro es que no estamos diciendo que esta enfermedad tenga una gran mortalidad, porque hay otras enfermedades, por ejemplo, el MERS, que es como que un hermano mayor del SARS-CoV-2, el MERS-CoV, o el coronavirus de este tipo, tenía una mortalidad más del 30%.
O sea, de 100 personas, más de 30 morían. En cambio aquí en el COVID, de 100 personas, más o menos unas 3 fallecen. Entonces, tener una mortalidad, bueno, una letalidad de 30, 40%, 50% obviamente es algo gravísimo, ¿no? Porque la mayoría de pacientes con esta enfermedad van a morir. Pero en el caso del COVID es un 3%. O sea, no es que la mayoría vaya a morir. Pero ¿saben cuál es el problema? Que esta enfermedad se ha transmitido tanto que hemos tenido muchos casos. Muchos casos. O sea, si tuviéramos 100 pacientes, 3 fallecen. Pero no hemos tenido 100. Por ejemplo, hubo un momento en que un país tenía 100.000 casos. De 100.000 casos, murieron 3.000. Ahí ya se nota un número más alto. O sea, el problema está que la enfermedad se ha expandido tanto que este número, el número de casos, ha sido tan grande que el porcentaje, aunque haya sido 3%, que el número 3% no es mucho, pero sacando el 3% de toda esa cantidad grande, sale un número grande. Creo que sí me estoy dejando entender, ¿no? Por eso que ustedes habrán vivido esto, lamentablemente, que todos hemos visto en la primera ola, en la segunda ola, como tú entrabas a tu Facebook y bajabas las noticias y veías varios lazos negros. Un amigo por acá publicaba que falleció su mamá, el otro publicaba que falleció su hermano, que falleció su tío, y así, un montón de casos de fallecimientos. Repito, porque aunque el porcentaje de letalidad no sea mucho, el número de casos ha sido tanto que al final el número de fallecidos también fue bastante alto. Entonces es por eso que tenemos que tener cuidado de la enfermedad, ¿sí? Repito, no porque la mayoría fallezca, no. Ahora, el problema está que cuando el paciente llega a hospitalizarse, cuando es un cuadro severo, ahí sí la mortalidad va a aumentar hasta un 20% aproximadamente, y cuando el paciente se encuentra en unidad de cuidados intensivos, la mortalidad es hasta 60%, es más o menos 50%. O sea, cuando un paciente ingresa a UCI, para hacerlo más fácil, tiene la misma probabilidad de recuperarse que de fallecer. Obviamente que si ustedes están escuchando en este momento, tienen un familiar en UCI, obviamente que ustedes van a pensar y tienen que pensar en ese 50% de probabilidad que tiene de poder recuperarse, es verdad. Pero también hay otro 50% de probabilidad que lamentablemente no se recupera, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Muy bien. Ahora, para recordar lo que mencioné en el video anterior, aquí lo tenemos en otra gráfica, una persona se va a contagiar, vamos a imaginar que ustedes se han contagiado aquí, en esta y eso es una línea de tiempo, más o menos van a pasar 5 días para que una persona desarrolle síntomas. Esta etapa es la etapa presintomática. Aquí no tenemos síntomas todavía. Esa persona es presintomático. No es asintomático porque después va a desarrollar síntomas. O sea, aquí todos comenzamos así, no tenemos síntomas. Algunos pueden que no tengan síntomas toda la enfermedad y otros puede que sí tengan síntomas. Pero aquí no tenemos, ¿ya? Normalmente los primeros días no se tiene síntomas. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7 días. Incluso hay pacientes que pueden tener síntomas el día 10, 11, 12. Pero lo más común es que sean 5 o 6 días, ¿ya? Entonces aquí comienzan los síntomas. Miren cómo va avanzando la carga viral, porque los virus obviamente ingresan una cantidad y lo que ya les expliqué en el video anterior, el virus empiezan a multiplicarse, ¿no? Empiezan a replicarse. Todo el proceso ya lo expliqué en el otro video. Va aumentando la carga viral. Pero ustedes saben que todo lo que sube en algún momento tiene que bajar. Entonces la carga viral no va a ser alta toda la vida, sino que va a bajar. Va a bajar. Hasta que en algún momento sea ya indetectable, ya no esté el virus activo, entonces ya no podamos transmitirlo, ya no podamos contagiar a nadie más, ¿sí? Y el virus ahí acaba todo su daño que ha podido causar. En algunos causa más daño que en otros. Ahora, las enfermedades leves moderadas, como ves aquí, leve moderado, van a aumentar, va a haber síntomas, va a haber malestar y todo, y después va a ir desapareciendo. Aquí lo puedes hasta el día 10 más o menos, pero una enfermedad leve moderada puede durar generalmente 2 semanas a 3 semanas, ¿sí? Eso también es importante aprenderlo para las personas en general, pacientes sobre todo, tienen que entender esto. O sea,
La enfermedad no dura solamente 5 días, 6 días, 7 días como un resfrío. No, es parecido a un resfrío, parecido a una gripe, sí, pero dura más. ¿Ya? Eso es importante. Ustedes pueden tener síntomas el día... Fiebre, por ejemplo. Muchos me dicen, doctor, tuve fiebre los primeros días, 2, 3 días. Ya no he tenido fiebre. Y a la siguiente semana, en el día 10, 11, me escribe el paciente, doctor, estoy preocupado, tengo fiebre nuevamente. ¿Qué pasa? Me estoy complicando, estoy haciendo neumonía, tengo que ir al hospital, necesito antibiótico. No, no. Puede haber fiebre al comienzo, los primeros días, después puedes sentirte mejor y todo, y el día 10, 11, 12 puede haber fiebre nuevamente. O puede haber otro síntoma. No significa que se estén complicando ni nada, significa que simplemente la enfermedad está siguiendo su curso. La enfermedad sigue su curso, o sea, la enfermedad no acaba en el día 5 o 6 y al día 10, 11, 12 es otra fase, no. Estamos todavía en esta fase activa de la enfermedad. Eso también es importante que podamos transmitir a los pacientes para que puedan estar tranquilos, ¿sí? Ok. Entonces, tener fiebre después de unos días no es algo malo, ¿ya? No significa que se están complicando, que necesitan antibióticos, que han desarrollado una neumonía bacteriana, no, nada de eso, ¿ya? Muy bien, ahora, aunque sí hay que tener cuidado con la fiebre cuando la fiebre no baja. Si uno tiene fiebre y baja con paracetamol, perfecto. Si no baja con paracetamol, podemos dar otro antipirético y va a bajar. Ahora, en el caso que la fiebre no baje con ningún medicamento, ahí sí ya es un problema y tendríamos que acudir lo más pronto posible a un hospital. ¿Está bien? Entonces, la enfermedad puede durar 2 semanas o 3 semanas. Pasado los 3 semanas pueden haber síntomas también. Eso se llama síndrome post-COVID. Que eso lo vamos a tratar en otro video. ¿Sí? Eso ya viene después. Lo que algunos le llaman secuelas, pero no son secuelas. Es un síndrome post-COVID, es algo que viene ya después. Acá estamos en la fase activa de la enfermedad. Ahora, más o menos una persona hasta cuándo contagia. Eso es importante, lo mencioné también en el video anterior. Hasta el día 10 aproximadamente. Aquí está el link de la referencia. Se ha hecho estudios que concluyen que se puede tomar muestras con el virus, encontrando el virus activo, hasta el día 10, más o menos. Día 10. Pero yo voy a tener síntomas el día 11, 12, 13, 14, 15, 16 probablemente. Sí, voy a tener síntomas. Puede haber síntomas después que el virus ya ha dejado de ser activo, ha dejado de ser contagiante. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, no porque tengo todavía un poco de tos en el día 15, 16, 17, significa que todavía contagio. No, ya no. Ya no hay virus en ese momento. Y si hubiera, estuvieran inactivados. O hubiera restos del virus. ¿Ya? Puede haber restos del virus, sí. Pero ya activos, con capacidad de contagiar, con una carga viral suficiente para contagiar, es hasta el día 10. Por eso que el aislamiento es hasta el día 14 para darle un margen. ¿Sí? Ahora, pasando los días, más o menos en el día 10, y esto es algo que también se ha visto en estudios y se ha comprobado en la práctica, yo lo he visto bastante en los pacientes, el día 10 es un día muy importante. Por eso, ojo, por eso es importante el seguimiento a los pacientes. Yo cuando atiendo a un paciente en el día 2, 3 de enfermedad, no es que lo atiendo, le doy su receta, señora, váyase, ya nunca más lo veo. No. Para los colegas que me están escuchando, los estudiantes que me están escuchando, es importante hacerle el seguimiento a los pacientes. Muy importante. No podemos atender al paciente y ya después desentendernos de él. No, tenemos que hacerle seguimiento por llamadas, por mensaje, como gusten, hasta el día 14 por lo menos, para asegurarnos que llegó bien al día 14. Ahora, en el día 10 va a haber un grupo de esos pacientes, que ya les expliqué un pequeño porcentaje, que para el día 10, 11 ya va a empezar a bajar su saturación. Entonces ya no van a ser cuadros leves moderados, van a ser cuadros severos. Ya van a necesitar oxígeno, los cuadros severos. ¿Cuándo te das cuenta? En el día 10, 11, más o menos, te das cuenta que el paciente ya es un cuadro severo, ¿sí? Si se le coloca oxígeno y responde al oxígeno y se sube su saturación, ahí quedó en severo. Pero si no responde, se le colocó el oxígeno y aún así la saturación sigue bajando y necesita más oxígeno y sigue bajando la saturación, ya pasa a ser un cuadro crítico. Y si no responde al oxígeno, se tiene que conectar a lo que ustedes conocen como un ventilador mecánico. Y el paciente ingresa a UCI. ¿Ya? Es un cuadro crítico, es un caso crítico de
COVID-19. Entonces, miren cómo va avanzando. Ahora, quiero dejar en claro esto. Los pacientes, no es que el paciente leve, moderado, se convierta o se complique la enfermedad y se vuelva un paciente severo. No. Lo que sucede es que el paciente severo y crítico ya tiene su camino trazado, por así decirlo, tiene ya su destino trazado desde el comienzo. Por muchas razones. Uno, el factor genético. El factor genético es muy importante. Hay personas que no le toman en cuenta esto. Si tú has tenido papá, mamá con COVID severo, si los hijos tienen COVID severo, ellos ya tienen un factor genético. O sea, ellos ya tienen más probabilidad de tener un COVID severo a otro, por ejemplo, a un amigo, a un vecino, a alguien que no tenga familiares con COVID severo. ¿Me entienden? Entonces el factor genético es importante. Las comorbilidades, una persona con diabetes, hipertensión, ellos tienen un poquito más de probabilidad de desarrollar COVID severo. No quiero asustarlo, no estoy diciendo que todo paciente con diabetes, con hipertensión va a tener COVID severo. No. Pero si yo comparo un paciente que tiene diabetes, hipertensión, obesidad, otras enfermedades, con un paciente que no tiene nada, ¿cuál de los dos tiene más probabilidad de desarrollar un cuadro severo? El que tiene comorbilidades. Puede que ninguno de los dos desarrolle cuadro severo, ¿no? Entonces, puede pasar eso, ¿no? Pero es verdad que el que tiene enfermedades va a tener un poco más de probabilidad, ¿sí? Ya, entonces, todos esos factores genéticos, comorbilidades, si el paciente fuma, todo eso ya ha trazado tu camino, tu destino para que, si te contagies, desarrolles un cuadro severo o crítico. No es que todos somos leves y después algunos se complican, algunos no. Entonces muchos dicen, ¿qué hago para no complicarme? O doctor, ¿qué me puede dar? Yo le digo porque he recibido muchas de estas preguntas. Doctor, ¿qué puedo tomar? ¿Qué me va a recetar para que mi enfermedad no se complique? Para que mi enfermedad no avance. Yo lamentablemente, yo tengo que decirles, siempre yo he sido sincero, les he dicho, no hay nada, yo no puedo darte esto, yo le engañaría, señor o señora, si yo le digo, tómese esto para que su enfermedad no avance. Eso no existe. ¿Ya? Salvo algunas excepciones como anticuerpos monoclonales, otros medicamentos que están saliendo últimamente, pero que todavía están ahí como que a prueba y no los tenemos en Perú. Entonces, si esos medicamentos fueran tan buenos, aún así no los tuviéramos en Perú. Por lo tanto, acá en Perú y en otros países de Sudamérica que nos estén viendo, no tenemos ningún medicamento que evite, que yo te pueda dar, toma esto para evitar que la enfermedad avance, ¿sí? Lo que mencioné en el video pasado, yo sé cómo se manejan las redes sociales y lamentablemente van a haber varios comentarios aquí abajo de personas que digan, este doctor no sabe nada, que no sé qué, que es un vendido, que cuánto le han pagado. Eso es algo típico en ese tipo de videos. Muchos van a decir que la ivermectina, la citromicina, la hidroxicloroquina, que yo tomé esto y me fue bien, que mi vecino tenía síntomas, tomó estos medicamentos y se recuperó y cosas así. Lamentablemente, esas son experiencias, son anécdotas, cosas que no tienen ninguna relación. Puede que si no hayan tomado nada, igual se hubieran recuperado. Entonces, eso no es evidencia científica. Hay otro video que ustedes pueden revisar, donde hablo uno por uno de los medicamentos y les explico con evidencia científica por qué es que no sirven en COVID-19. ¿Ya? Entonces, retomando el punto, no existe algo que podamos hacer para que un paciente que al comienzo aparentaba ser un paciente leve, termine como un paciente severo. ¿Ya? O sea, el que es severo va a ser severo sí o sí. Y al comienzo va a parecer leve, porque el severo no es severo de frente. Todos los casos van a parecer leves al comienzo. Y ya después, en el tiempo, conforme va pasando los días, ya aparece realmente los que son cuadros severos y críticos. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Porque yo diría, doctor, pero entonces, ¿qué hacen los médicos? Ahí no hacen nada. La función del médico es hacer el seguimiento, darle medicamentos obviamente sintomáticos para calmar pues la fiebre, la tos, las náuseas, congestión nasal. Obviamente que vamos a dar medicamentos para eso, pero esos medicamentos no van a cambiar el curso de la enfermedad. Pero lo que sí tenemos que hacer es darle seguimiento a los pacientes para detectar a los cuadros severos en el caso que se desarrolle. Entonces, si vemos que el paciente el día 10, 11 ya está bajando su saturación, ya se está cansando, hace esfuerzo por respirar, ahí tenemos que actuar nosotros. ¿Y cómo actuamos?
dándole el medicamento, bueno, no el medicamento, dándole lo que necesita. ¿Qué necesita en ese momento? Oxígeno. El oxígeno es lo que le puede salvar la vida a los pacientes con cuadros severos. Así es. No tenemos que retrasar la administración de oxígeno. Ahorita vamos a hablar de eso, que hay mitos con respecto a esto. ¿Sí? Muy bien, entonces... ahora, las vacunas. Las vacunas, si yo la coloco antes de contagiarme y pasan 3 semanas y yo ya produzco anticuerpos, en el caso que yo me llegue a contagiar, lo más probable es que mi enfermedad se quede acá, como un cuadro leve moderado. Las vacunas sí evitan que la enfermedad termine siendo severa y crítica. Eso está demostrado, eso no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo, no. Esto está demostrado científicamente. En grupos de personas que se han vacunado, han sido hospitalizados menos, han fallecido menos. Las personas que tenían COVID y no estaban vacunadas, han hospitalizado más y han fallecido más. Eso está demostrado científicamente y lo vamos a hablar en otro video que tiene que ver con vacunas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este es el cuadrito de la clasificación clínica tomado del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y que ha sido modificado, bueno, adaptado por el Instituto de eSalud. IETSI, es un instituto de investigación de eSalud, ha elaborado una guía de manejo de COVID-19 basada en la evidencia. Es la primera guía, la única guía basada en evidencia en Perú, y está muy bien hecha. Han participado muchos médicos, investigadores, y está bien hecha. Debería ser tomada como base para todos los médicos en nuestro país. Y obviamente puede servirle también a otros países. Entonces aquí nos da la descripción de los casos. Miren, caso asintomático, obviamente aquel que no tiene síntomas. Caso presintomático, ya les expliqué, los que todavía no tienen síntomas pero van a desarrollar síntomas. Y aquí viene el caso leve, moderado, severo y crítico. Caso leve tiene puede tener síntomas, signos y síntomas de COVID, que ya lo vamos a mencionar, todo, dolor de garganta, fiebre, náusea, vómito, diarrea, pérdida del gusto, del olfato, pero que no tienen dificultad para respirar. No tienen disnea, no se cansan, no se agitan para respirar y tienen una radiografía normal. Pero, repito, no se tiene que hacer radiografía ni tomografía en casos leves. No se tiene que hacer. Si lo hiciéramos para un estudio, veríamos que todos ellos tienen radiografía y tomografía normal. ¿Ya? En los casos moderados, ya tienen ellos, a diferencia del caso leve, que la enfermedad va a estar principalmente en la vía respiratoria superior, o sea, en la parte de aquí, en la garganta, en la faringe, en la laringe, en las vías respiratorias superiores, ¿no? En la cavidad nasal. El cuadro moderado va a ser en personas que ya el virus afecta la vía respiratoria inferior. O sea, lleva a los bronquios, a los pulmones, ¿sí? Y la saturación aquí a nivel del mar, estoy hablando siempre a nivel del mar. Al final de este video van ustedes a ver la diferencia en personas que viven en alturas, ¿ok? Muy bien, pero a nivel del mar, o menos de 2000 metros, la saturación en moderado va a ser de 94, o sea, va a bajar un poquito, pero no va a necesitar oxígeno, se va a quedar en 94. A diferencia de los cuadros leves, que su saturación es normal, es más de 95. Tener 96, 97, 98 realmente es lo mismo. Ya, ojo con esto, porque yo también he tenido pacientes que me dicen, doctor, ayer tuve 98 y hoy día tengo 97, doctor, ¿qué pasó? Me bajó uno, me siento mal. No, tranquilos. O sea, tener 97, 98 realmente no hay mucha diferencia, ¿ya? No pasa nada, sigue siendo lo mismo, ¿sí? El oxígeno sigue pasando. No hay que preocuparse por eso. Pero cuando ya baja 94 ya es un moderado. Cuando la saturación baja a 93, ahora cuando yo digo baja, también hay que aclarar esto, cuando digo baja me refiero a que al tomarle la saturación con el pulso oxímetro vamos a encontrar un nivel bajo, pero que ya no va a subir. O sea, si ustedes tienen saturación de 97-98 y colocan el pulso oxímetro y por un segundo marcan 93, pero vuelve a subir a 96, 97, 98, entonces ese 93 no cuenta, ¿ya? Recordemos que ese aparatito mide un aproximado. Pero ¿qué pasa si yo me marco y sale 93, 92, 93 y así? A lo mucho 94, pero después regresa a 93 y más tiempo se queda en 93.
Entonces ahí ya decimos que la saturación ha bajado, porque ya no volvió a, ya nunca más marcó 97, 98, 99, ya no, porque ya la saturación ha bajado. Ahí diríamos que el paciente tiene un cuadro severo. Personas en las cuales la saturación baja de 93 y hay otras manifestaciones como que la frecuencia respiratoria va a estar aumentada, puede estar en más de 30. Siempre cuando la persona empieza a respirar más rápido, eso es algo malo, es un signo de gravedad. Yo les comento para el público en general que una persona va a respirar entre 12 a 20 veces por minuto. Entonces ustedes ven a alguien sentado y ven cómo el tórax se mueve, ustedes cuentan en un minuto y va a salir 16, 17, 18. Está respirando tranquilo. Pero cuando el paciente ya pasa de 20, y hay una razón. Cuando pasa de 25, hay que estar alerta ya. El paciente está respirando ya muy rápido. Entonces eso es por algo. ¿Sí? Hay que estar atentos a eso. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver también nosotros el PAFI para médicos y estudiantes de medicina. Esta relación del PAFI, que es la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2, que normalmente tendría que ser más de 300, ¿no? Se dice más de 400 también. Cuando es menos de 300, ahí ya estamos hablando de un cuadro severo, ¿sí? Perfecto. Ahora, vamos a separarlo. En otra diapositiva vamos a ver cuándo es un cuadro de hipoxemia y cuándo ya es un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Hay una diferencia, lo vamos a ver ahorita. Y ya, si el paciente, a pesar del oxígeno y todo, sigue bajando su saturación, ya se considera un cuadro crítico. Ahí les dejo la definición, ¿ya? Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta también para estudiantes que el síndrome de distrés respiratorio agudo tipo L aparece aquí en los casos severos y el tipo H aparece aquí en los casos críticos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que les he mencionado? Aquí lo he colocado de una manera sencilla para el público en general. Tenemos, en primer lugar, la tos. El síntoma más frecuente es la tos. A veces, en muchos casos, es más frecuente que la fiebre. O sea, no todos los pacientes con COVID tienen fiebre. Porque he tenido pacientes que me dicen, doctor, y tengo este síntoma, tengo tos, me duele la garganta, tengo esto, pero no tengo fiebre. Entonces, me siento tranquilo porque no tengo fiebre, entonces no es COVID. Lamentablemente sí puede ser COVID. No tenemos que esperar que todos los casos de COVID tengan fiebre. No siempre pasa esto. Entonces, el síntoma más frecuente es la tos. Al comienzo de la pandemia se decía, es tos seca. Ya, doctor, yo tengo tos con flema, estoy botando bastante flema. No es COVID. Tampoco, ¿ya? Puede haber tos seca, puede haber tos con flema. No es mucha realmente, pero si el paciente siente ahí un poquito de flemita, que lo va a eliminar. Entonces sí puede haber. La fiebre también no hay no está exactamente comprobado con estudios que fiebres más altas o fiebres que duren más estén relacionadas necesariamente con una mala evolución o un mal pronóstico de la enfermedad. No necesariamente, sí puede ser un indicio, pero realmente no está bien demostrado. Después tenemos el dolor de garganta. El paciente siente que le duele, siente que le pica la garganta, siente que tiene, eso me lo han dicho varios pacientes, doctor, me dicen, siento como que tuviera algo en la garganta, como que tuviera ahí algo y quiero botarlo. Ese malestar, esa sensación de que hay algo ahí en la garganta también es un síntoma de COVID-19. Dolores musculares, esto se llama mialgias. Va a haber dolor en las piernas, en los brazos, en el pecho, en la espalda. Uno de los dolores más frecuentes es el dolor de espalda. Esto lo he visto bastante también en los pacientes y se ha mencionado también en estudios, el dolor de espalda. Y es un síntoma que también es parte del síndrome post-COVID. Hay personas que ya acabaron su fase activa, los 14 o 21 días, y después, 2 meses, 3 meses, siguen todavía con su dolor de espalda que les ha quedado de COVID. Esto forma parte del síndrome post-COVID también. Tenemos alteraciones digestivas. Puede haber dolor de estómago, como una gastritis, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber diarreas. ¿Saben por qué? Porque el virus no solamente va al pulmón. De repente ustedes, quizás no sé si no lo sepan, le expliqué en el video anterior, el virus
tiene una proteína S que se une a su receptor EK2. El receptor EK2 es de nosotros. Entonces, todas las células que tengan receptor EK2 van a ser puertas donde el virus va a poder abrir y va a poder meterse. Y esos receptores no solamente están en los alveolos, que son las células de los pulmones, sino que también están en otras células como los enterocitos, que son células del intestino delgado. Y hay otros órganos también que van a tener, el corazón también tiene, el riñón también tiene, por eso que el virus también puede afectar ahí, aunque el principal daño es pulmonar, pero también va a afectar y también va a producir síntomas gastrointestinales. Tanto así que hay artículos que han llamado o han clasificado al COVID en tipos, se han puesto COVID gastrointestinal o COVID digestivo, que es aquel COVID que tiene más síntomas digestivos que respiratorios. También puede ocurrir eso, ¿ok? Entonces puede haber este tipo de malestar. Hay alteraciones dermatológicas también. Hay varios tipos de manifestaciones, como se habrán dado cuenta, el COVID afecta a varios órganos, a varios sistemas. En este caso puede ocasionar este enrojecimiento de la parte distal de los dedos. Esto se llama perniosis y también puede ocurrir en COVID-19. También puede haber enrojecimiento de los ojos, por ejemplo. Podemos encontrar también alteraciones del gusto, del olfato. Les comento, anosmia significa pérdida del olfato, no hueles nada. Hiposmia significa disminución del olfato. Puede haber parosmia, que es como una distorsión del olfato. O sea, el paciente huele, capta algo, pero su cerebro lo interpreta como si fuera otra cosa. Puede haber algo que es peor, cacosmia, que el paciente huele o capta cualquier tipo de estímulo olfatorio, pero el cerebro lo interpreta como si fuera algo desagradable. El paciente siente que huele todo feo. Eso se llama cacosmia. Estas alteraciones del olfato pueden desaparecer a los días, a las semanas, a los meses, y lamentablemente no hay una fecha establecida para que el paciente pueda recuperar completamente esta pérdida o esta alteración del sentido. Hay pacientes que ya llevan un año con hiposmia y no han recuperado el olfato al 100%. Si alguno de ustedes que me está escuchando tiene esta alteración, tendría que consultar con un especialista, que es el doctor rinolaringólogo. Les comento que hay terapias en las cuales el paciente huele diferentes tipos de estímulos para que de esta manera vayas el cerebro otra vez reacostumbrándose a poder percibir correctamente esos estímulos, ¿ok? Y en algunos pacientes, sobre todo mayores, puede haber confusión, porque altera también el sistema nervioso. Entonces hay alteraciones cognitivas, puede haber confusión, el paciente no sabe, está desorientado y cosas así. Sobre todo pasa en pacientes mayores. Realmente son síntomas bastante variados. No hay un síntoma específico. No es que todos los pacientes van a perder el olfato, el gusto, no. Entonces son síntomas muy variados y siempre hay que estar atentos nosotros. Desde que un paciente tiene tos y algún otro síntoma, puede ser COVID, sí. Pero también puede ser otra enfermedad, puede ser un resfrío. Doctor, tengo dolor de garganta y tengo fiebre. ¿Puede ser COVID? Sí, puede ser COVID. Pero también puede ser una faringoamigdalitis. Puede ser otra cosa. Doctor, tengo náuseas, vómitos, diarrea y tengo fiebre y un poco de tos. ¿Puede ser COVID? También puede ser COVID o puede ser otra enfermedad. Entonces, quiero que me entiendan algo. No por tener estos síntomas significa que sí o sí es COVID. No. Pero tampoco hay que descartarlo. O sea, tenemos que tener sí o sí en la cabeza que sí puede ser. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al último punto donde hablamos acerca de la saturación de oxígeno. Este aparatito que ustedes ven aquí, este pulsioxímetro, oxímetro de pulso también, saturómetro también le llaman, de muchos nombres. Este aparatito es importante porque nos va a decir cuánto está saturando nuestro cuerpo, cuánto de saturación de oxígeno hay en nuestra sangre. O sea, qué tanto nuestra hemoglobina, nuestros glóbulos rojos están llevando el oxígeno. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Cuando haya menos oxígeno, entonces va a ver, esto va a empezar a disminuir. Este aparatito tenemos que tenerlo todo en casa. Entonces, regla para el paciente que tiene COVID-19 es que tenga uno de estos aparatos en su casa. Las personas con bajos recursos, el gobierno tiene que garantizar, y hubiera sido ideal que lo haga desde antes, que toda persona en el país cuente con uno de estos. Esto es lo principal, esto es mucho más importante que el famoso kit COVID, que repartían medicamentos que nos servían y no
daban esto que es importantísimo. Esto es lo que nos va a decir si el paciente tiene un COVID leve, moderado, severo o crítico. Esto es lo que nos va a avisar si el paciente ya tiene una baja de saturación y si va a necesitar oxígeno. Si nosotros damos oxígeno a tiempo, vamos a salvarle la vida a ese paciente. Muy probablemente, porque también hay que decirlo, hay pacientes que reciben oxígeno y aún así no se recuperan. Pero si el paciente recibe oxígeno a tiempo, es más probable que se recupere. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No tenemos que retrasar la administración de oxígeno, por favor. Si el paciente ya pasa a ser un cuadro severo con una saturación de 92%, tiene que recibir oxígeno. No podemos esperar no hay que esperar que llegue a 90, que algunos dicen, he visto lamentablemente colegas que ya llegó a 90, no, hay que esperar un poco que vaya si baja a 88 y le ponemos oxígeno. No podemos esperar. Mientras más esperamos, el paciente tiene menos probabilidad de recuperarse. Entonces a veces el médico no lo indica a tiempo, o a veces el paciente no quiere, o el familiar no quiere. El médico dice, señor, vamos a colocarle oxígeno. El paciente no quiere, o el familiar, porque tiene miedo, piensa que recibir oxígeno es sinónimo de muerte, piensa que ya me vamos a poner oxígeno, uy, estoy mal, me voy a morir, no quiero. He tratado muchos pacientes con oxígeno en picos de la segunda ola. Lamentablemente no han tenido acceso a un hospital y los he tenido que tratar en casa. La mayoría se ha recuperado porque se le dio oxígeno a tiempo. Eso ha sido lo que le ha salvado la vida. Entonces, esto no se puede reemplazar con otro medicamento. Si al paciente le falta oxígeno, tenemos que darle oxígeno. Por favor, dejemos esas creencias, esos mitos de que el oxígeno es frío, me han dicho, que puede afectar a los pulmones. No tiene nada que ver eso. Que el paciente puede volverse dependiente del oxígeno, tampoco. El paciente va a estar unos días, probablemente una semana con oxígeno, pero después poco a poco se le va a ir quitando y pudo recuperarse. Entonces, no tengan miedo al oxígeno si son pacientes familiares e incluso si son médicos, no tengan miedo también de indicar al paciente oxígeno cuando lo amerita. ¿Ok? Esto es lo que le va a salvar la vida realmente. Ahora, quiero mencionar algunos aspectos importantes. Una saturación normal, les dije, es de 95 para arriba. ¿Sí? O sea, sin COVID, una persona sana, normal, puede tener 96, 97, 98, 99. Es lo normal. Estos valores son a nivel del mar máximo hasta 2500. ¿Ya? O sea, en la costa, en zonas de 500 metros, 1000, 1500, máximo hasta 2500 metros, podemos tomar estos valores. Esto les digo porque hay personas que están escuchando y que viven en zonas altas, ¿no? En zonas de altura, acá en Perú o en otros países. Entonces ustedes busquen su ciudad a cuántos metros sobre el nivel, sobre el nivel del mar se encuentra. Búsquenlo ustedes y ya en la siguiente diapositiva, que es la última, les voy a indicar cuánto es la saturación de oxígeno para cada altura, ¿ya? Entonces esto es para menores de 2500, en zonas que estamos así en nivel bajo. Normal 95. No, muy bien. Les dije hace rato, moderado, COVID moderado 94, ¿no? Menos de 93 ya es COVID severo. Hipoxemia se llama cuando la saturación es de 93 para abajo, o sea, un COVID severo, ¿sí? 93. Y si queremos tomar otro valor, la presión arterial es menos de 80. Este datito lo vamos a sacar de los análisis de sangre, del AGA, análisis de gases arteriales. Se toma una muestra de sangre de la arteria, se extrae y se analiza, se procesa en el laboratorio y sale menos de 80, hipoxemia. Este dato simplemente sale de este aparato. Cualquier persona lo puede hacer. Ahora, cuando esto baja y la presión de oxígeno baja a menos de 60 o la saturación de oxígeno a menos de 90, ahí ya pasamos a una insuficiencia respiratoria aguda. O sea, ya sería una hipoxemia, disminución de oxígeno, pero más severa, más grave. Cuando esto ya se complica, pasa de hipoxemia a insuficiencia respiratoria aguda. ¿Sí? ¿Qué necesita el paciente con hipoxemia? Oxígeno. ¿Qué necesita el paciente con insuficiencia respiratoria aguda? Oxígeno. ¿Pueden agregarse algún medicamento acá? Sí, acá en cuadros severos ya se agregan algunos medicamentos que no se les da a los pacientes con COVID leve moderado. Aquí sí, pero lo que le va a salvar no es el medicamento, es el oxígeno, esa es la base del tratamiento. Entonces aquí, por ejemplo, ya se utiliza
los anticoagulantes, la enoxaparina, eso lo vamos a ver en el video de tratamiento, y la dexametasona, ¿ya? Pero la dexametasona aquí, cuando es menos de 90. Cuando va entre 91, 92, 93, en hipoxemia todavía no, ahí no se recomienda la dexametasona. Los estudios demuestran que es aquí, en menos de 90, ahí va la dexametasona para poder ayudar y a disminuir la mortalidad, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a terminar con esto. En este estudio, aquí siempre dejo la referencia aquí en la parte inferior, en este estudio realizado por peruanos, obviamente que se aplica para otros países, pero lo bueno de esto es que se analizó la saturación de varios países, de varias personas en Perú, varios pacientes, de diferentes alturas, de la costa, de la sierra, de la selva, de varios departamentos, de varias ciudades, para sacar un promedio, para tener nosotros idea de qué saturación vamos a tener como límite en cada altura, ¿no? A nivel del mar, ¿ya? Entonces vemos, por ejemplo, en pacientes que viven a 500 metros, a 1400, a 2000, si se dan cuenta es muy parecido. La saturación va a ser 99, 98, 97. Hasta 2500 es de 95 para arriba, como les dije hace rato, ¿no? Muy bien. Cuando ya pasa, mira acá por ejemplo, pasa un poquito, 2880, ahí puede ser 94, puede bajar un poco, de entre 94 y 96, el promedio 95. Y a medida que van subiendo, miren acá más de 3000 metros, acá pasa los 4000 metros. Por ejemplo, si ustedes viven en una ciudad que está a 3900 metros, entonces ya la saturación puede ser 90 y es normal. No vamos a decir que esta persona se encuentra en hipoxemia, en insuficiencia respiratoria aguda, no. Porque para ellos 90 es normal, porque a mayor altura va a haber menos saturación de oxígeno. Es normal para ellos, ¿ya? Por eso es importante saber esto. 4500 metros y abajo 87 y así. Hasta lo último, lo más alto que se ha medido, que son 5100. No hay muchas ciudades tampoco con esta altura, donde la saturación va a ser de 81. Entonces tenemos que conocer la saturación. Ahora, si no conociéramos esto, igual cuando tratamos a un paciente, y cualquier persona puede hacerlo esto en su casa, entonces tú tienes COVID, hay 5 personas sanas en tu casa, le tomas la saturación a todos y sacas un promedio de todos ellos. Eso es lo que tú tienes que entender. O sea, por ejemplo, vamos a poner en una ciudad X, todos los familiares en tu casa sanos tienen 93, 94, 93, 94, 92, 93. El promedio, 93. Tú te tomas la saturación, te sale 93, perfecto. ¿Cuándo te preocupas? Cuando ya baja. Por ejemplo, te puede salir 90. Ya bajó. Si baja menos del 3% del límite inferior, ahí ya habría que preocuparnos. Ahí el paciente ya no le está llegando el oxígeno como debería. Entonces, si ustedes ubican su ciudad en esto, ven el límite inferior, 92, entonces menos 3, quiere decir que con 89 el paciente ya estaría con insuficiencia respiratoria aguda. Ya tienes que necesitar oxígeno, ¿ya? Muy bien, entonces ténganlo en cuenta ahí. Les dejo la información. Ahí está la diapositiva y este es el artículo de donde la he tomado. Hemos hablado de la evolución de esta enfermedad, de la clasificación clínica que tenemos que realizar. Tenemos que diferenciar a los pacientes que no tienen síntomas con los que tienen, y dentro de los que tienen síntomas tenemos que diferenciarlos en leves, moderados, severos y críticos. Todo esto se resume en básicamente la saturación. Esto es lo que nos va a decir si el paciente es leve o si el paciente es severo. Repito, no existe medicamento que evite que la enfermedad avance, salvo algunos que se están estudiando, que ya lo vamos a comentar en otro video, pero esto no lo tenemos disponible todavía. Las vacunas sí se ha demostrado que pueden evitar que la persona avance de un cuadro leve a un cuadro severo, ¿ok? Sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Detectar a tiempo, en el día 10 aproximadamente, si la saturación empieza a disminuir, si el paciente ya se evidencia que es un cuadro severo, para que reciba lo principal, que es el oxígeno. Eso podría salvarle la vida. Si el paciente llega al día 14 y no ha bajado su saturación, entonces el paciente fue un paciente leve.
y ya pasó la enfermedad. Recuerda que también pueden quedar síntomas después de la fase activa del COVID. Eso se llama síndrome post-COVID, que lo vamos a ver en otro video. Muy bien. Nada, espero que les haya servido. Si les ha gustado, deja tu like, comenta si tienes alguna pregunta, alguna duda. Los haters también van a comentar aquí. Así que si te ha servido, me gustaría realmente que lo comentes. Si tienes alguna duda, puedes hacerla. Con gusto voy a responderte. No olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que te lleguen todos estos videos de actualización de COVID-19 que estoy subiendo. Y nos vemos en el próximo video aquí en Dr. Six. Cuídense. Y no olviden ir a vacunarse, ¿ok? Muy bien.